Hola, hola amigos y hermanos, ¿qué tal? Es un gusto para mí estar con ustedes nuevamente a través de este nuevo video. Hoy vamos a hablar del libro de Job. El tema lo he titulado Los amigos de Job. El libro de Job es un libro interesante. La última vez, el año pasado, cuando leí el libro de Job, ah, noté algunas cosas que me llamaron la atención y es lo que quiero compartir con ustedes hoy. De acuerdo a lo que yo entendí del libro, creo que es el libro que peor presenta a Dios en la Biblia, uno de los libros que peor presenta a Dios en la Biblia. Y esto debido al concepto que los amigos de Job tenían con respecto al carácter de Dios. En algunos temas he hablado en varias ocasiones, creo que, y he dicho que el trabajo más grande que Satanás ha hecho en contra de Dios es justamente oscurecer el carácter de Dios. Y estos amigos de Job tenían un concepto oscuro del carácter de Dios. Y por eso cuando, por ejemplo, leo en el Nuevo Testamento que Jesús se presentó como la luz del mundo, la luz de la vida, entiendo que la luz viene donde hay tinieblas, se requiere luz. Por eso este mundo en tinieblas porque Satanás oscureció el carácter de Dios, debía venir la luz para disipar la tiniebla y hacernos ver claramente cómo es Dios en realidad. Así que en el estudio de hoy vamos a ver ese concepto oscuro de los amigos de Job en cuanto al carácter de Dios. Y vamos a ver que no solamente eran ellos, sino que también en los tiempos de Jesucristo existía el mismo concepto. Y es muy probable que hoy nosotros también tengamos conceptos de Dios errados. Hay muchos entre nosotros los cristianos que vemos a Dios como un Dios justiciero, un Dios vengativo, un Dios que está esperando que te equivoques para castigarte. Y eso ha sido lo que Satanás ha hecho. Ese es el trabajo más grande que él ha hecho y nosotros nos hemos creído ese cuento. Vamos entonces a empezar por el libro de Job y quiero que tengan tres cosas en mente para el estudio de hoy. Primeramente, Dios es amor, Dios es justicia, Dios es santidad. Esas tres cosas quiero que usted la tenga en mente porque en ese sentido van a ir todas las lecturas que vamos a leer eh, en esta tarde. Vamos a leer mucho texto del libro de Job y yo se lo voy a ir presentando acá en la pantalla para que usted lo pueda ir leyendo. Vamos a empezar entonces por Job capítulo 2, versículo 11. Dice Job capítulo 2, versículo 11. Y tres amigos de Job, Elifaz, Tenamita, Bildad, Sasuita y Sofar, Naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. O sea, los amigos de Job se pusieron de acuerdo, se enteraron del mal que a Job le había acontecido. Pasé por alto la introducción del capítulo, creo que usted quizá lo conoce, si no, pues vaya a leerlo para que conozca. Y ellos se enteraron de lo que había acontecido con Job y dice aquí la Biblia que ellos se pusieron de acuerdo para venir a consolarlo y a condolerse de Job. Y vamos a ver entonces lo que sucedió. Yo he tomado tres partes de lo que dijo Elifaz. He tomado tres de la que dijo Bilbad y tres de lo que habló Sofar. Tres de cada uno de ellos y la vamos a ir comparando, la vamos a ir viendo. Y usted va a ver que en cada una de ellas la tendencia es la misma. Es el mismo concepto. Tanto Elifaz como Bildad como Sofar, todos ellos tienen un mismo concepto de carácter de Dios. Así que voy a empezar por Elifaz. Job capítulo 4. Elifaz dijo lo siguiente. Recapacita ahora qué inocente se ha perdido y en dónde han sido destruidos los rectos. Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria la ciegan. Perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. Lo primero que vemos acá es que en el concepto de Elifaz, lo que Job está pasando es debido a qué? Es debido a ese resultado o es el fruto de lo que él había hecho. Eso es lo que está diciendo. En otras palabras, Dios te está pagando de acuerdo a lo que tú mereces. Dios es justo, por lo tanto, Dios te está dando lo que tú mereces. Tú sembraste y ahora tú estás cosechando. Ese es el concepto que tenía Elifaz en su mente acerca del carácter de Dios. Vamos con la siguiente cita. Job capítulo 15, dice acá Elifaz. ¿Por qué tu corazón te aleja y por qué guían tus ojos? Para que contra Dios vuelvas tu espíritu y saques tales palabras de tu boca. ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? He aquí, en sus santos no confía, ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos.
cuánto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua. Aquí estamos hablando de limpieza. Yo entiendo acá, no hay nadie que sea parecido a Dios, no hay justo, no hay limpio, no hay santo. Aquí nadie es como Dios, por lo tanto, tú no puedes acercarte a Dios, porque para acercarse a Dios hay que ser limpio, hay que ser santo para acercarse a Dios. Eso es lo que yo entiendo con esto que dice acá Elifaz a Job. La siguiente dice Elifaz, capítulo 22. ¿Acaso te castiga o viene a juicio contigo a causa de tu piedad? Por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin. Porque sacaste prenda a tus hermanos sin causa y despojaste de sus ropas a los desnudos. No diste de beber agua al cansado y detuviste el pan del hambriento. Me voy a centrar en el primer texto. ¿Acaso te castiga o viene a juicio contigo a causa de tu justicia? ¿A causa de tu piedad? En otras palabras, lo que está diciendo es, ¿tú crees que lo que a ti está pasando es porque tú hiciste bien? No, no, no. Lo que tú está pasando es porque, como vimos en el texto anterior, tú estás simplemente secando lo que tú sembraste. No es porque tú eres bueno que te va a pasar esta cosa, sino porque tú no eres bueno, tú eres malo. Y por lo tanto Dios no soporta, no perdona, y Dios te está dando a ti lo que tú te mereces. Ese es el concepto que Elifaz tiene de Dios en su mente. Porque, repito, y esto lo voy a repetir muchas veces, el trabajo más grande que Satanás ha hecho es oscurecer en nuestra mente el carácter de Dios. Voy ahora con el segundo amigo de Job, Bildad. Dijo Bildad. ¿Hasta cuándo lo harás tales cosas y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso? ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, y ciertamente luego se despertará sobre ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Oye, si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. O sea, lo que a tus hijos le pasó no es porque eran buenos, no es porque eran santos. No, no, no. A tus hijos Dios le dio de acuerdo a lo que ellos se merecían. ¿Dios es qué? Dios es justo, ¿vea que sí? Por supuesto, Dios es justo, y como Dios es justo, pues Dios le dio a los hijos de Job lo que ellos se merecían. Pecaron contra Dios y ellos tienen que recibir el resultado. ¿O es que Dios va acaso a pervertir el derecho por ti o por tus hijos? No, no, no. O sea, Dios es igual con todo el mundo. Lo que hicieron tus hijos, ellos recibieron. Si yo hubiese hecho, a mí también me hace lo mismo. Están ellos diciendo con pocas palabras. Ese es el concepto que tenían los amigos de Job en cuanto al carácter de Dios. La siguiente, también Bildad. ¿Cuándo pondréis fin a las palabras? Entended y después hablemos. ¿Por qué somos tenidos por bestias y a nuestros ojos somos viles? ¿O tú que te despedazas en tu furor, será abandonada la tierra por tu causa y serán removidas de su lugar las peñas? Ciertamente la luz de los impíos será apagada y no resplandecerá la centella de su fuego. La luz se oscurecerá en su tienda y se apagará sobre él su lámpara. Sus pasos vigorosos serán acortados y su mismo consejo lo precipitará. Porque red será echada a sus pies y sobre mallas andará. Lazo prenderá su calcañar, se afirmará la trampa sobre él. Seguimos aquí en lo mismo, en el mismo pensar de los amigos de Job. La siguiente cita, Job 25, Bildad también estamos hablando. El señorío y el temor están en él. Él hace paz en sus alturas. ¿Tienen sus ejércitos número? ¿Sobre quién no está su luz? ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre, que es un gusano, y el Hijo del Hombre también gusano. Ya vemos acá, estamos haciendo énfasis en la misma cosa. Aquí lo que yo entiendo, o sea, no hay nadie que sea limpio aquí, no hay nadie que sea santo. Aquí el único santo es Dios, y el que no es santo, pues no puede estar cerca de Dios. Y eso es un concepto completamente errado. Dios, como vamos a ver más adelante, Dios es santo, pero Dios llama a los pecadores, así sucio como estamos. Dios nos llama para acercarnos a Él, y cuando nos acerca a Él, entonces Dios nos va a limpiar. Pero Dios vino a buscar pecadores como tú, como yo, así que nosotros tenemos esperanza. Pero cuando tenemos un concepto como el que tenían los amigos de Job, entonces nosotros creemos que tenemos que alejarnos, limpiarnos y luego acercarnos a Dios. Eso no es así, eso es satánico, eso no es de Dios.
Dios vino a llamar a pecadores tal como están al arrepentimiento, y Dios es el que hace la obra de limpiar y de cambiar y de transformar. La siguiente cita. Ahora vamos con Zofar. Este es el tercer amigo de Job. Dice Zofar: las muchas palabras no han de tener respuesta, y el hombre que habla mucho será justificado. ¿Harán tus falacias callar a los hombres? ¿Harás escarnio y no habrá quien te avergüence? Tú dices: mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de tus ojos. Mas, oh, ¿quién diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo? Y te declarará los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas. Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Está diciendo acá, mira, Dios es bueno. O sea, no lo está diciendo así, pero está diciendo: Dios te ha castigado menos de lo que tú mereces. Así que Dios te ha dado lo que tú mereces, más te ha dado menos, porque tú mereces más. O sea, si yo fuese Dios, te hubiese dado más de lo que Dios te ha dado, porque tú mereces mucho más de lo que Dios te ha dado. Ese es el concepto. Dios es un Dios vengativo, un Dios de justicia. Dios es justo, sí es justo, y Dios es santo. Pero ese concepto extremo de solamente hablar de Dios como un Dios de justicia, Dios de santidad, sin tocar el principal atributo de Dios, que es el amor, eso es hablar mal de Dios. Lo vamos a ver al final del tema hoy. Sigo con Zofar. Si tú dispusieras tu corazón y extendieras a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echara de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Y olvidarás tu miseria y yo te contarás de ella como aguas que pasaron. Si tú fueras santo, pues si tú fueras santo, otra cosa sería contigo. Entonces sí habría justicia en tu casa y tú fueras limpio si fueras santo. Eso es lo que está diciendo Zofar a Job. Y la última de Zofar está en Job 20, dice lo siguiente: ¿no sabes esto, que así fue siempre, desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra, que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío por un momento? Aunque subiere tu altivez hasta el cielo y su cabeza tocare en las nubes, como su estiércol perecerá para siempre. Los que le hubiesen visto dirán: ¿qué hay de él? Que como sueño volará y no será hallado, y se disipará como visión nocturna. El ojo que la veía, nunca más le verá, ni su lugar le conocerá más. Así que dice acá: la alegría de los malos es breve y el gozo del impío es por un momento. Que lo que el bienestar que Job vivió, o el tiempo de prosperidad, pues eso fue breve. ¿Por qué? Porque él es un impío. Tú estás hoy viviendo, estás recibiendo lo que tú te mereces, porque Dios es un Dios que es un Dios justo, es un Dios que te da lo que tú mereces. Vamos ahora a ver el concepto que tenía la gente de Dios en los tiempos de Jesucristo. Para ello voy a presentar varias historias del Nuevo Testamento y la vamos a ir mirando. La primera está en Mateo capítulo 11. Dice así: cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Le hago aquí rápidamente un breve recuento o el contexto de lo que pasó acá. En Mateo capítulo 9, Jesús había llamado justamente a Mateo, al Mateo, era un publicano, y Jesús lo había llamado para que se uniese al grupo de los 12. Y Mateo, contento, feliz, alegre, hizo un agasajo, una fiesta o una comida, una cena en su casa, y él invitó a Jesús y a sus discípulos, y por supuesto él invitó a muchas gentes igual que él. Y estando allí, entonces fueron los fariseos a decirle a los discípulos de Jesucristo: ¿por qué come vuestro Señor con los pecadores y publicanos? En otras palabras, o sea, si Jesús es un profeta de Dios y es un hombre limpio, ¿cómo es posible que Jesús esté comiendo con gente pecadora? ¿Por qué? Porque en el concepto del fariseo, el limpio y el sucio no se pueden juntar. Por lo tanto, un hombre pecador tampoco puede ser aceptado por Dios. Ese es el concepto que yo tenía. Igual que los amigos de Job. Y entonces a mí me encanta la respuesta de Jesucristo. Se la voy a mostrar. Y ya le decía algo de esto hace ratito. Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esto es misericordia. O sea, Jesucristo le dice: mira, yo no vine aquí a buscar a justos, porque no hay justo ni a uno, no hay santo en nadie.
Jesucristo vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento, pero el fariseo no entiende eso. El fariseo cree que tú tienes que ir y purificarte, limpiarte, dejar de pecar por allá por tu propia cuenta, y cuando ya estés limpio, entonces viene y te acercas a Dios. Eso es imposible, porque nadie se limpia a sí mismo. Hay un texto que no sé dónde está, no sé si en Jeremías, no me acuerdo dónde está, dice: ¿acaso mudará el etíope su piel? Es imposible. Tampoco nosotros podemos dejar de pecar por nuestra propia cuenta. Dios nos da el poder, pero Dios nos llama así como estamos, pecadores como estamos. Dios nos llama porque Él nos da el poder para vencer nuestras debilidades y nuestro pecado. Solamente así se puede ser vencedor. Pero el fariseo cree que no. Tú tienes que limpiar y luego venir. Y si te pasó alguna cosa, es porque eres un pecador. Eso es un concepto totalmente errado, porque Dios no es así. Eso es lo que Satanás ha hecho creer al mundo con respecto a Dios. Otra historia más. Lucas 7. Cuando vio Jesús esto, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. También aquí le hago rápidamente un pequeño recuerdo. Estaba Jesús en casa de Simón el fariseo. Había una mujer llamada María Magdalena, había ido allí a casa de Simón, porque Jesús había sido invitado allí por Simón. Y estando allí, María derramó un perfume bien costoso sobre la cabeza y los pies de Jesucristo. Y el fariseo Simón, cuando vio esto, dijo: bueno, si este hombre fuese profeta, no permitiría que esta mujer le toque. ¿Por qué? Porque ella es pecadora. Y el profeta se supone que es un hombre limpio. Es el mismo concepto de ¿qué? De los amigos de Job. El mismo concepto. Pero luego Jesús entonces allí le dijo a Simeón lo siguiente. Entonces respondió Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues cuál de ellos le amará más. Respondió Simón, dijo: pienso que aquel a quien le perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. La diferencia entre María y Simón estaba en eso, que María se sentía que era una mujer pecadora, había sentido el perdón de Dios a través de Jesucristo. Jesucristo la había perdonado. Una mujer que tenía una vida completamente destrozada se encontró con Jesucristo, así como estaba, Jesucristo la recibió, la aceptó y la transformó. Ahora que estaba María mostrando su gratitud a Jesucristo, derramando un perfume bien costoso, mientras que Simón, también pecador, pero él no sentía que era pecador. Él se sentía justo, y por lo tanto, él, como es justo o se siente justo, él dice: a esta hay que tratarla como se merece, como una pecadora. Así es el fariseo. El fariseo, como se considera justo, siempre te va a hablar de justicia, y como se cree santo, siempre te va a hablar de santidad. El pecador habla únicamente de ¿qué? De misericordia, porque eso es lo que nosotros tenemos que pedir. El pecador, el que el que sabe que es culpable, no puede nunca pedir justicia. Si usted va a una corte, si usted va a un juicio y usted es culpable, usted no puede pedir justicia. Si usted quiere salir libre, usted tiene que pedir misericordia. Sí, es el pecador. El pecador pide y espera misericordia. El justo pide y espera justicia. Pero es un engaño cruel. No hay justo ni aún uno. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Somos justificados totalmente a través de la fe en Jesucristo. Ese es el don de Dios. La misericordia de Dios es lo que nos ha abierto la puerta para que tengamos una esperanza de vida eterna. Y eso es gratis. Por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, pues esto es un don de Dios. Sigo con la siguiente cita. Lucas 15, así estaba, dice, este está hablando del hijo pródigo. La historia, yo espero que la conozcan, la historia del hijo pródigo. Y dice aquí Lucas 15 lo siguiente: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha mal consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Quiero aquí hablar algo acerca de esto. Ustedes saben que
nosotros los que pertenecemos a una iglesia muchas veces hemos visto algo similar. Cuando alguien cae en pecado y ha cometido sus errores y se va de la iglesia, y cuando vuelve a la iglesia hay siempre algún hermano mayor que dice no hay que darle la oportunidad. No se puede recibir como si nada hubiese pasado. Así estaba aquí el hermano mayor. Hay que ponerlo a prueba, hay que dejarlo un tiempo. No, eso no se puede hacer así. Pero eso es ¿por qué? Porque el que está en la iglesia y nunca se fue, siente lo mismo que sentía el hermano mayor. Dijo él, yo siempre he estado aquí contigo. Yo siempre te he obedecido. Yo no he malgastado tus bienes. Yo no he andado con ramera. Así hay muchos en la iglesia que sienten la misma cosa. Y entonces cuando llega alguien que se fue alguna vez, que cometió sus errores y vuelve a la iglesia, entonces no se puede recibir como si nada hubiese pasado. Ese es el concepto del fariseo. Sin embargo, el Padre es un reflejo ¿de quién? Es un reflejo de Dios. Pero el Padre dice, no, mi hijo estaba muerto, yo lo he hallado, así que hay que gozarse, hay que alegrarse, porque así es Dios. Dice la Biblia que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que no necesitan arrepentimiento. Dijo Jesucristo, yo vine a buscar pecadores, yo vine a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Así es como es Dios. Y mire la siguiente cita que nos está reflejando al Padre. El Padre entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Hay gozo, el Padre está contento. Les repito, grábese esto, el Padre de esta historia está representando a Dios. Dios es el Padre, tanto del que se fue de la iglesia como de aquel que quedó en la iglesia. Y aquel que se fue, o que se fue de Dios, el que se descarrió y hizo cosas malas, cuando vuelve a Dios, Dios lo recibe con los brazos abiertos. Si usted se lee la historia, usted se va a ver. El hijo pródigo venía hediondo, venía en mal estado, pero el padre no le importó eso. Así es Dios. A Dios no le importa cuando tú vengas. Lo que Dios quiere es que tú vengas a Él. Eso es lo que Dios quiere. Pero el hermano mayor, el que nunca se fue, el que nunca pecó, supuestamente, se molesta porque el padre recibe con alegría al hijo que se había perdido. Estamos más perdidos los que estamos dentro y tenemos esa actitud que aquel que se fue y se arrepintió y ha vuelto a casa. Dios se alegra cuando el hijo pródigo vuelve a casa. No importa cómo venga, lo importante es que venga. Y eso es lo que Dios desea. Seguimos adelante. Lucas capítulo 18. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, y ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Sigo con la siguiente para avanzar. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mi pecador. Esto es más de lo mismo. Estamos repitiendo para que ustedes vean que en el tiempo de Jesucristo era el mismo concepto que tenían los amigos de Job. Aquí suben dos hombres a orar, un publicano y un fariseo. El fariseo dice, comienza a hacerle a Dios un listado de lo que Él es, de lo bueno que es Él, de las cosas buenas que Él hace. Por lo tanto, cuando un hombre se presenta así delante de Dios, espera de Dios ¿qué cosa? Perdón. Está esperando de Dios ¿qué cosa? Justicia o misericordia. No pide misericordia, no espera misericordia porque Él no la merece la misericordia. A Él hay que pagarle de acuerdo a sus buenas obras. Por eso que Él dice, hago esto y aquello. Por lo tanto, Dios a mí me tiene que pagar ¿cómo? De acuerdo a lo que yo hago. Eso es un hombre que se cree justo. Esa es una mujer que se cree justa. Cuando le hace recuento a Dios y espera ahora que Dios le pague conforme a qué? A lo que Él ha hecho. Sin embargo, el publicano está pidiendo, no pide justicia. El publicano pide misericordia porque se siente pecador. Por eso le decía yo a usted, si usted va a un juicio y usted es justo, usted es inocente, pues usted puede esperar justicia. Pero si usted es un culpable en un juicio, usted espera que hagan con usted misericordia. Ahora la pregunta, la vuelvo a hacer. ¿Quién es inocente en este mundo? Delante de Dios. Nadie. Nadie es inocente. Te repito el texto. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos. Por lo tanto, en cuanto a la salvación, nadie puede exigir justicia en este mundo. Nadie. Todos tenemos que esperar y pedir misericordia. Aquí el publicano se creía justo. Los amigos de Job se creían justos. El fariseo se creía justo. El publicano sentía que era un pecador. El fariseo en casa de Simón el fariseo se creía justo. María
se sentía pecador. Aquí está el publicano que se siente pecador, y ahora dice la Biblia, si usted sigue leyendo la historia, dice que el publicano, fue justificado antes que el otro, que el fariseo. ¿Por qué? Porque se amparó en la misericordia de Dios. Entendía bien el asunto. Era un pecador. Él decía, sé propicio a mí porque soy pecador. Y este fue justificado. Porque eso es lo que Dios quiere que nosotros reconozcamos, que somos pecadores y Dios está dispuesto a perdonar. He venido, dijo Jesucristo, no a buscar sanos, sino enfermos. A llamar a los pecadores al arrepentimiento. Así es. Eso es lo que es el carácter de Dios. Esta es otra historia. Está en el libro de Juan y es la misma cosa, mi hermano. Mire bien, dice acá. Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y les preguntaron sus discípulos diciendo, Señor, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Quién pecó? El concepto de los discípulos de Jesucristo era igual al de los fariseos. Es igual al de los amigos, a los amigos de Job. ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Yo le pregunto, ¿el concepto que tiene yo de Dios cuál es? Dios es un Dios de justicia. Y como Dios es un Dios de justicia, este pecó o sus padres y ahí tiene el resultado. Así que aquí no hay nada que decir, nadie tiene que quejarse. Dios es así. Ese es el concepto que Satanás ha lanzado en este mundo a la mente de los hombres. Lo hizo en el cielo, lo hizo en la tierra. Y aquí nosotros a través de la historia hay ese concepto de Dios. Pero para disipar esas tinieblas vino Jesucristo, la luz del mundo, la luz de la vida, a revelarnos completamente de una forma clara, cómo es el carácter de Dios. ¿Quién pecó? No. Jesús les respondió a los discípulos y dijo, no, ni él ni sus padres pecaron, sino para que, mire la respuesta de Jesús, me encanta, dice Jesús. No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. La luz, hago aquí una pausa, la luz viene para disipar las tinieblas. ¿Cuáles son las tinieblas? Las tinieblas que Satanás ha lanzado sobre el carácter de Dios. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. La luz de la vida, la luz del mundo es Jesucristo para disipar las tinieblas que Satanás ha lanzado en nuestra mente con respecto al carácter de Dios. Voy a presentar dos citas más. Disculpen que allí me pasé cambié una escena que no era. Voy a presentar dos citas. Esta está en el Salmo de las Gentes y otra está en el libro, en el Discurso Maestro de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la primera. Mira acá. Voy a pasar, quiero que nos centremos en la parte roja nada más y unas líneas antes de la parte roja. Pero se la voy a leer completa porque esta cita la he usado muchas veces, tiene mucho significado. Voy a leer entonces. Dice acá, esta ley fue quebrantada en el cielo mismo. El pecado tuvo su origen en el egoísmo. Lucifer, el querubín protector, deseó ser el primero en el cielo. Trató de dominar a los seres celestiales, apartándolos de su creador y granjearse su homenaje. Para ello representó falsamente a Dios. Aquí voy más despacio porque esta es la parte que quiero que ustedes entiendan. Para ello representó falsamente a Dios, atribuyéndole el deseo de ensalzarse. Trató de investir al amante creador con sus propias malas características. Hago pausa. Satanás puso sobre el carácter de Dios las mismas malas características de Satanás. O sea, aquí el egoísta, el que quiere ser ensalzarse es Satanás, pero eso lo puso sobre Dios. Por eso, y aquí me voy a detener un poquito más, cuando nosotros hablamos de adoración, más adelante voy a hablar de ese tema de adoración. A veces nosotros presentamos a Dios como un Dios egoísta. Voy a ponerme aquí en la cámara. A veces presentamos a Dios como un Dios egoísta cuando hablamos de adoración. Y decimos, no, Dios desea que lo adoren, a Dios hay que adorarlo. Y presentamos la adoración como si fuese un deber o una obligación. No, eso no es así. En su momento vamos a hablar de eso. Pero aquí dice el de Jehová que Satanás trató de poner sobre el carácter de Dios las propias malas características de Satanás. O sea, Satanás decía, no, a Dios le gusta ensalzarse. Pero no, quien quería ensalzarse, ¿quién era? Era Satanás. Porque es lo que dijo, subirá a la estrella y seré semejante al Altísimo. Mientras que Dios dijo, voy a descender.
Por eso dice Filipenses, sobre eso no me voy a explicar más adelante. Hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se rebajó. Dios se rebajó, Satanás quiere ensalzarse. Pero sin embargo, él presentó a Dios como que era Dios y que quería ensalzarse. Y cuando hablamos de adoración, eso podría, ¿cómo decirle? A veces la adoración la presentamos como algo que Dios necesita, o como que Dios desea, o que Dios exige, o que Dios espera de nosotros. No, en su momento hablaremos de eso y lo voy a explicar mejor. Pero Dios es un Dios humilde. Dios es grande, sin embargo, se hizo hombre y vino aquí a la tierra. Ese es el Dios de la Biblia. Entonces, sigo aquí leyendo. Así engañó a los ángeles. ¿Cómo los engañó? Ya les repito, él puso sobre el carácter de Dios las mismas malas características de Satanás. Así engañó a los hombres. Así sedujo a los ángeles. No, perdón. Así engañó a los ángeles. Así sedujo a los hombres. Los indujo a dudar de la palabra de Dios y a desconfiar de su bondad. Por cuanto Dios es un Dios de justicia, aquí está, y terrible majestad, muy santo, Satanás los indujo a considerarle como severo e inexorable. Cuando yo hablo todo el tiempo de estas cosas, solamente de la santidad y de la justicia de Dios, entonces yo caigo en la trampa de Satanás, porque entonces comienzo a ver a Dios como un Dios severo e inexorable. Así consiguió que se uniesen con él en su rebelión contra Dios, y la noche de la desgracia se asentó sobre el mundo. La noche de la desgracia se asentó sobre el mundo cuando el hombre, tanto los hombres como los ángeles, vieron a Dios como un Dios severo e inexorable. Y eso fue lo que Satanás indujo a pensar, y puso en la mente del hombre y de los ángeles para llevarlo a rebelarse contra Dios. En su momento también hablaremos de la caída de los ángeles más adelante. Pero lo que quiero que aquí en esta parte usted esto quede en su mente. Considerar a Dios como inexorable y como severo es un resultado de ver a Dios solamente como un Dios de justicia y santidad. Eso allí nos lleva a ver a Dios solamente en ese sentido. La siguiente cita, también esta sí, aquí tengo dos. La primera parte está en Salmo de la gente y la última como le dije antes, en el discurso maestro de nuestro Señor Jesucristo, capítulo 2 del Padre. Pero la primera cita está en el Salmo de la gente, capítulo 9-19, página 9-19, última parte. Dice así: pero aunque pecador, y esto está interesante, escúchelo bien, asimílelo, pero aunque pecador, el hombre estaba en una situación diferente a la de Satanás. Lucifer había pecado en el cielo en la luz de la gloria de Dios. A él, como a ningún otro ser creado, había sido dada una revelación del amor de Dios, comprendiendo el carácter de Dios y conociendo su bondad. Satanás decidió seguir su propia voluntad egoísta e independiente. Su elección fue final. No había ya nada que Dios pudiese hacer para salvarle, pero el hombre fue engañado. Y grave, aquí es lo que quiero que usted se centre en esto. El hombre fue engañado. Su mente fue entenebrecida por el sofisma de Satanás. ¿Cómo lo engañó? Pues ya lo vimos en la cita anterior. Satanás indujo al hombre y a los ángeles a ver a Dios como un ser inexorable y severo, porque solo es justicia, solo es santidad, y por lo tanto ellos concluyeron que Satanás les indujo a ver a Dios como un Dios severo e inexorable. Y eso entonces fue lo que trajo las tinieblas a la mente del hombre, y así el hombre fue engañado. Dice acá: su mente fue entenebrecida por el sofisma de Satanás. No conocía la altura y la profundidad del amor de Dios. En este caso se refiere al hombre. Para él había esperanza en el conocimiento del amor de Dios. O sea que el plan de redención, lo que Jesucristo vino a hacer en este mundo, fue justamente a revelar el amor de Dios al mundo. El hombre no entendía el amor de Dios, había sido falseado, había sido presentado mal, pero Jesucristo vino justamente a eso. Para el hombre había esperanza, para Satanás no había ya esperanza, porque Satanás pecó en la presencia misma de Dios. Él conocía bien el carácter de Dios, conocía bien el amor de Dios, y aún así él decidió pecar. Pero el hombre fue engañado. Entonces, para el hombre hay esperanza en el conocimiento del amor de Dios. Contemplando su carácter, podía ser atraído de vuelta a Dios. Me encanta esto. O sea, contemplando el carácter de Dios, contemplando el amor de Dios, es como nosotros podemos ser atraídos nuevamente a Dios. Es lo único que nos va a llevar a Dios nuevamente. Nosotros podemos estar supuestamente sirviendo a Dios,
Podemos pertenecer a una iglesia, podemos supuestamente ser cristianos, pero si no hemos entendido el amor de Dios, entonces puede darse el caso de que estemos sirviendo a Dios por miedo, por temor, por miedo a las consecuencias. Pero cuando entendemos el carácter de Dios, entonces somos atraídos a Él y por supuesto allí se genera una relación de amistad, de amor entre Dios y el hombre, y eso es lo que Dios está buscando, una relación con sus hijos. Así como el hijo pródigo volvió a casa y el padre se alegró con su hijo cochino, sucio como viejo como estaba, así se alegra Dios con sus hijos. Y es como sucedió eso. Bueno, el hijo, cuando el hijo volvió a casa fue que entendió mejor el amor del padre hacia él. Cuando usted y yo entendamos mejor el amor de Dios, de la misma forma vamos a ir a nuestro Dios y entonces allí la situación va a cambiar. Si antes veíamos a Dios como un Dios exigente, ahora vamos a ver a Dios como realmente es. Esa revelación es la que va a hacer el cambio en la vida de todo ser humano. Sigo con la parte final de la cita. El primer paso para acercarse a Dios consiste en conocer y creer en el amor que Él siente por nosotros. Ese es el primer paso. ¿Consiste en qué? En creer, en conocer y en creer en el amor que Dios siente por nosotros. Solamente por la atracción de su amor nos sentimos impulsados a ir a Él. Este es el centro del Evangelio. Este es el centro, es el amor de Dios. Y de esto es que los amigos de Job nunca hablaron. De esto no hablaron los fariseos. Los discípulos de Jesús tampoco entendían esto. Más adelante lo entendieron. Y por supuesto, cuando eso sucedió, pues la vida de esos hombres cambió por completo. Y así sucederá con nosotros. Acabamos de verlo. Cuando usted y yo comencemos a entender, a contemplar el amor de Dios, entonces nuestra vida va a cambiar. Voy a leer la última cita, que está en el libro de Job, para que veamos la conclusión de lo que pasó con los amigos de Job. Job 42 dice lo siguiente. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz tenamita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros. Y la pregunta sería, ¿por qué? Bueno, aquí está la respuesta, ¿por qué? Porque no habéis hablado de mí los rectos como mi siervo Job. Ahora pues, versículo 8, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofreced holocaustos por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros. Porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. ¿Cuál fue el problema de los amigos de Job? Que no hablaron los rectos de Jehová. Hablaron de Jehová lo que no era correcto. Y cuando usted analiza todo lo que ellos dijeron, en ningún momento hablaron del amor de Dios. Nunca, jamás. Solo hablaron de que Dios es justo y que Dios es santo. ¿Es eso verdad? Claro que sí es verdad. Pero ese no es el centro del Evangelio. El centro del Evangelio es que Dios es amor. Porque Dios es amor, Dios actúa con justicia. Así es. Porque Dios es amor. Porque eso es lo que Dios es. Dios es amor. Y ese es el mensaje que Satanás no quiere que la gente entienda y la gente crea. Y los amigos de Job, los discípulos de Jesucristo y el mundo hoy necesita entender que Dios es amor. Vuelvo y repito una vez más. El mayor trabajo que Satanás ha hecho es mostrar a un Dios de justicia y santidad nada más. Y por eso mucha gente le sirve por miedo, por eso mucha gente lo odia, por eso mucha gente se va lejos. Así como el hijo pródigo se fue lejos de su papá, porque veía a su papá como un Dios bien, como un padre bien estricto y severo, se fue lejos. Y mucha gente se ha ido lejos de Dios hoy, justamente por eso. Pero Dios es un Dios de amor. Por lo tanto, mis queridos hermanos, yo agradezco a Dios que es un Dios de misericordia y un Dios de amor. Y recuérdese esto, como vimos en la historia del publicano y del fariseo, usted y yo somos pecadores. El pecador no pide justicia. El pecador pide misericordia. Solo los que se consideran justos piden justicia. Por eso como usted ve en las iglesias gente que todo el tiempo habla de justicia y santidad, ellos se creen justos. No, ellos no esperan misericordia, ellos esperan que Dios les pague conforme a lo que ellos hacen, porque ellos se consideran justos. Pero la Biblia me dice que eso es un engaño, porque dice la Biblia, no hay justo ni aun uno. Todos pecaron, todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Somos justificados gratuitamente por medio de la fe en Jesucristo. La salvación somos salvos por gracia, es un don gratuito, es un don de Dios. Por gracia sois salvos. Así que
meditemos en estas cosas, estudiemos más la Biblia, contemplemos más a Dios a través de su palabra, a través de Jesucristo, y vamos a entender que el mensaje central del Evangelio es que Dios es amor. Cuando eso se haya metido en nuestra mente, cuando haya convicción en nosotros de que Dios es amor, entonces nuestra vida cristiana, nuestra vida, sea cual sea, va a cambiar. Porque tendremos un concepto más claro de Dios y vamos a querer estar con Dios. Nos vamos a relacionar con Dios porque Dios es un Dios de amor, de misericordia, Dios de paciencia, Dios humilde, Dios amigable. Dios desea relacionarse con sus hijos. Cuando el hijo pródigo volvió a casa, el padre estaba feliz de la vida. No es porque el hijo ya no estaba haciendo lo que estaba. No, no, estaba feliz porque el hijo había vuelto a su casa. Y cuando volvió a su casa, por supuesto, ya lo que hacía antes no lo va a volver a hacer. Si tú estás en el suelo, si estás hundido lo más bajo que tú creas que puedes llegar, quiero decirte que Jesús vino a este mundo a buscar a los pecadores. No creas, no esperes limpiarte, no esperes dejar de pecar para venir a Dios. Ven a Dios así como está. Porque Jesucristo dijo, he venido a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Satanás te hace creer que no. Tienen que dejar de pecar para venir a Dios. Eso es mentira, es un engaño. Porque nadie puede dejar de pecar si no está cerca de Dios. Porque Dios es el que da el poder. Por lo tanto, ven a Dios así como está. Comienza a caminar con Dios y Dios se irá revelando a tu vida. Y cuando eso ocurra, entonces tendrás una relación estrecha con Dios y tu vida será una vida de gozo, de alegría y de libertad. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.